dedujimos el día, bueno, no, planteamos el día de ayer, teníamos que la velocidad, esta es para cinética homogénea por unidad de volumen, era la inversa del volumen, por el cambio del número de moles del componente I con respecto al tiempo. Aquí ya tengo el número de moles con respecto a la concentración, mol sobre litro, y tengo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo escribo la velocidad, esto es igual a, vamos a poner es un menos porque es un reactivo, 1 sobre B del cambio del número de moles de bromo 2 con respecto al tiempo. Por lo tanto, esto sería igual a menos. ¿Se acuerdan por qué es un reactivo? Lo habíamos comentado lo habíamos puesto ya para el reactivo. Entonces, aquí es la concentración final menos la concentración inicial, ¿no? Entonces sería la concentración de bromo 2, vamos a ponerlo aquí, una F, que es final, menos la concentración de bromo 2, vamos a ponerle un subíndice I, que es inicial, dividido entre el tiempo final a considerar menos el tiempo inicial a considerar. Si yo hago aquí mi análisis de unidades, esto es una diferencia entre unidades del mismo tipo, entonces es mol litros a la menos 1, y esta es una diferencia entre variables que tienen las mismas unidades, o sea, me da segundos. Entonces, mol litros por segundo. Esas serían las unidades para esta velocidad. Qué interesante, ¿de acuerdo? Entonces, aquí escribimos velocidad. Ahí está. Voy a escribir aquí entonces aquí sería una velocidad de 0 porque es el tiempo igual a 0. Y aquí sería entonces sería menos, según la ecuación. Aquí estoy siguiendo la ecuación. Sería la concentración de bromo final menos la concentración de bromo inicial dividido entre la delta de tiempo, que sería el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahí está. Y calculo la velocidad para cada uno. Estas velocidades que tengo aquí, velocidades promedio. Entonces vamos a ponerle aquí velocidad. Ahí tengo ya las velocidades promedio. Ahora, observen ustedes cómo la velocidad va disminuyendo conforme disminuye la concentración de bromo. ¿Ya lo vieron? Conforme la concentración de bromo disminuye, la velocidad disminuye. Vamos a poner además las unidades. Tiene unidades de mol, litros a la menos 1, segundos a la menos 1. Ok. Ahora, fíjense, estoy hablando de velocidades promedio, pero ayer les comenté que había que ser muy cuidadoso con que la ecuación estuviese balanceada, porque hay velocidades individuales para cada uno de los reactivos. Esa velocidad que estoy calculando, promedio, esa es la velocidad de desaparición del bromo. Nada más del bromo. Esa velocidad de desaparición del bromo, un poquito más adelante les voy a demostrar que esta velocidad que estoy calculando es la velocidad global, pero no nos adelantemos. Aquí simplemente
quiero llamar su atención en el concepto de velocidad, cambio de la concentración con respecto al tiempo por unidad de volumen. Y observen ustedes. Vean, disminuye la velocidad, disminuye la concentración. O sea, o viceversa. Disminuye la concentración, disminuye la velocidad. O si lo quieren ver hacia arriba, vean ustedes cómo cuando aumenta la concentración, va aumentando la velocidad. ¿Ok? Entonces, fíjense que este comportamiento es particular para esta reacción, para estas condiciones de esta reacción. Y cuando hablo de estas condiciones, hablo, por ejemplo, de la concentración inicial del bromo. No nos dan más datos, pero supongo que esto es a temperatura ambiente y presión atmosférica. Pero observen eso muy interesante. Disminuye la concentración, disminuye la velocidad. O si lo quieren ver, aumenta la concentración, aumenta la velocidad. Entonces, puedo yo escribir lo siguiente. La velocidad es este es el símbolo de directamente proporcional. La velocidad es directamente proporcional. Como recién comentaba, entonces, con la definición que teníamos de velocidad, la vuelvo a volver a escribir, tendríamos que la velocidad era igual a menos la inversa del volumen del cambio del número de moles del bromo con respecto al tiempo. Y aquí esta forma de calcularlo me quedaría, sería menos, ¿verdad? La concentración de bromo 2 final menos la concentración de bromo 2 inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Y ya vimos que las unidades, cuando hicimos el análisis, es mol sobre litro por segundo. Ahora, la otra cosa que veo es que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de bromo. Ahora bien, para quitar este símbolo de proporcional, se agregan constantes. Entonces, por lo tanto, la velocidad es igual a una K minúscula prima por la concentración de bromo 2. A este se le llama constante cinética. Ahora, dado que conocemos la velocidad a las diferentes concentraciones de bromo, pues podría yo calcular esta concentración. Entonces, por lo tanto, esta constante cinética sería igual a la velocidad dividido entre la concentración de bromo 2. Cuando hago análisis de unidades, la velocidad que damos que era mol, litros a la menos 1, segundos a la menos 1, entre la concentración de bromo 2 es mol sobre litros, cancelo. Entonces, la constante cinética para este ejemplo del bromo tendría unidades de segundos a la menos 1. Vamos a ver. Entonces, voy a calcular ahora la constante cinética, que tendría unidades de segundos a la menos 1. Ahí está. Aquí tendría un valor de 0, o sea, no hay valor de constante.
porque estoy utilizando velocidades promedio. Entonces, aquí sería la velocidad dividido entre la concentración de bromo, y ahí está la constante cinética. Ahora, analizando la constante cinética, uno puede observar que independientemente de la concentración, el valor de esa constante cinética no cambia. Esa constante cinética no depende del cambio de concentración. De este primer factor que estamos analizando, cambio de concentración, perdón, no cambia. Lo que sí veo es que la velocidad sí cambia con respecto a la concentración. Es un cambio directamente proporcional. Entonces, si yo saco, voy a sacar aquí un promedio. La ley de velocidad, fíjense, ya voy a comenzar a hablar de la ley de velocidad. Para este ejemplo, por lo tanto, la ley de velocidad sería velocidad es igual 3.82 por 10 a la menos 3. 3.82 por 10 a la menos 3. Que tiene unidades de segundos a la menos 1. Ajá. Por la concentración de bromo 2, que tiene unidades de mol sobre litro. Esta sería una ley de velocidad para este ejemplo. Pero fíjense, no hemos todavía respondido la pregunta. ¿Esta es una ley de velocidad para una velocidad individual o para una velocidad global? Todavía no vamos a responder esa pregunta, pero ya comenzamos a hablar de leyes de velocidad. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí, profe. Sí, claro, adelante, por favor. El 3.82 por 10 a la menos 3 fue el promedio de las Ks, ¿verdad? De todas las constantes. En realidad no debería de haber cambiado el valor de la constante, tendría que haber dado el mismo. Casi da el mismo, ¿no? Pues sin tomar el 0, si no daría 3.4. ¿Cómo? Pues sin tomar el primer dato. ¿Por qué tendría que tomar el primer dato? O dicho de otra forma. Pues no se toma en cuenta porque es tiempo cero, ¿no, prof? Correcto. Hay reacción ahí, ¿no? Ahí no están mezclados los reactivos. No tendría por qué tomar ese dato. ¿Sí me explicó? Sí, lo empezamos. Ahora, Miguel Ángel, fíjate. Tu pregunta me va a dar oportunidad de definir algo que se llama el método de velocidades iniciales. Eso que dijo Miguel Ángel está relacionado con algo que se conoce como el método de velocidades iniciales, y es un método, chicos, que se utiliza para cuando las reacciones son muy rápidas, son de segundos. Lo que se hace
es que se tiene la concentración inicial y se mide lo más rápidamente posible, así cuestión de segundos, el cambio de la concentración. Y ese puntito experimental se le traza una tangente. Y a este se le calcula la velocidad. Como es un punto muy cerca de la concentración inicial, se le llama método de las velocidades iniciales o de las concentraciones iniciales. Inclusive lo podemos corroborar. Vamos a ver. Pero sería algo con lo que acaba de preguntar Miguel Ángel, ¿no? Él está pensando en el método de velocidades iniciales. Inclusive, miren, vienen en el canal de YouTube la explicación. El error en la determinación, ahorita vamos a ver lo que es orden de reacción, mediante este método es despreciable siempre que el porcentaje de reacción sea menor al 5%. Claro, el cambio de concentración que hay entre la concentración inicial y el punto, este punto experimental, no tiene que ser mayor a 5%. Y se traza aquí esta tangente. Es el método de las velocidades. Y se ocupa para cuando hay reacciones muy, muy rápidas. Una ventaja de este método es que se evitan complicaciones provenientes de inhibición de la formación de productos o catálisis por reacciones subsecuentes. Otra ventaja es que permite el estudio de reacciones, también muy lentas, pero que no sería práctico por otros métodos. Entonces, por ejemplo, aquí tienen la concentración de un reactivo que es el peróxido de hidrógeno, la descomposición de peróxido de hidrógeno para la formación de agua. Entonces aquí viene, por ejemplo, la velocidad y cómo la concentración, el cambio de concentración, que debe ser un punto que está por aquí, luego se extiende, digamos, hacia el origen. Pueden checar en cualquier texto ese método de las velocidades iniciales. Y en ese caso sí, podríamos tener datos ahí, que no es el caso que tenemos, porque lo que estamos utilizando es velocidades promedio. Ok. Regresando. Tengo ya algo que estoy llamando una ley de velocidad, no sé si es una velocidad global o es una velocidad individual. Para precisar lo que es una velocidad global y una velocidad individual, vamos a ver algo que se conoce como estequiometría y velocidades de reacción. Entonces, aquí vamos a poner velocidades de reacción y estequiometría. Estequiometría. Bueno, hay muchas reacciones sencillitas, como esta como la que puse en su momento, que A, coeficiente estequiométrico de A, les da uno o varios productos, ¿no? En el caso más sencillo, simplemente es A, que me da el producto B. Y este tipo de reacciones
es muy fácil de expresarlas en términos de la disminución de la concentración de ese reactivo, así, menos el cambio de la concentración de ese reactivo A entre esa delta de tiempo, justo como lo que vamos a hacer para el bromo. Ahora, para reacciones más complejas que tienen más de un reactivo o que el coeficiente estequiométrico A sea distinto a 1, como por ejemplo esta, tenemos que relacionar la velocidad con el coeficiente estequiométrico. Vamos a hacer un ejemplito de cómo lo ven ustedes en equilibrio químico. En equilibrio químico, si recuerdan ustedes, colocaban el coeficiente estequiométrico de uno de los reactivos más otro reactivo. Esto estaba en equilibrio. Les daba un producto más otro producto. Las letras minúsculas son los coeficientes estequiométricos para cada compuesto. Y luego ustedes trazaban una tablita, ¿no? Así. Y escribían moles iniciales. Y entonces, por ejemplo, ponían aquí N de A iniciales, N de B iniciales, N de C iniciales. Esa bolita o cerito quiere decir inicial. N de D iniciales. Esos eran los moles iniciales. Luego, les explicaban que con una grafiquita, por ejemplo, aquí la concentración de A, este punto sería la concentración de A inicial o número de moles iniciales de A. Disminuía hasta un cierto tiempo y luego se mantenía en el equilibrio. Y esta parte de aquí es lo reaccionado. Si regreso aquí, ¿cuántos moles de A están reaccionando? 2 moles de A tienen que reaccionar para que se produzca 1 mol de B. En este ejemplo más general, sería A minúscula, que es el número de coeficiente estequiométrico, es el número de moles del componente A, que reaccionan con el número de componentes del compuesto B para producir un número determinado del compuesto C más otro número determinado del compuesto D. Cuando hablo de la palabra número, me refiero al coeficiente estequiométrico o número de moles. Entonces, esta parte que es lo reaccionado, si es un reactivo, tiene que desaparecer y es un signo negativo. ¿Cuánto va a reaccionar? Pues va a reaccionar el coeficiente estequiométrico por una cantidad reaccionada. Este símbolo, que es G, tiene unidades de moles también. Y eso es todo es, perdón. Todo es lo reaccionado. El producto del coeficiente estequiométrico por esto. Aquí sería menos B. Aquí sería más C, porque es un producto. Y aquí sería más D. Ahí está. Luego, si esto es el inicial y esto es lo reaccionado, lo inicial menos lo reaccionado les va a dar lo que está en el equilibrio. Entonces, lo que está en el equilibrio sería
número de moles iniciales de A menos coeficiente estequiométrico por G. Aquí sería número de moles de B iniciales menos coeficiente estequiométrico por G. Aquí sería número de moles iniciales de C más coeficiente estequiométrico por G. Ahora, voy a tomar A, y esto es moles en equilibrio. Entonces, vamos a hacerlo para el componente A. Los números de moles en el equilibrio es igual al número de moles iniciales menos lo reaccionado, que es el coeficiente estequiométrico por G. Si esto lo derivo con respecto al tiempo, a mí me quedaría esto es mejor, más correcto. Si derivo esto con respecto al tiempo, me quedaría que el número de moles de A con respecto al tiempo es igual al número, a la derivada con respecto al tiempo del número de moles de A iniciales menos el coeficiente estequiométrico es un número por la derivada de G con respecto al tiempo. Este es un 0 porque es una constante. La derivada de una constante es un 0. Entonces les quedaría la derivada del número de moles con respecto al tiempo es igual a menos el coeficiente estequiométrico por la derivada de G con respecto al tiempo. ¿Esto qué unidades tiene? Mol sobre segundos. ¿Esto qué unidades tiene? No tiene unidades. ¿Y esto qué unidades debe de tener? Oh, pues también. Mol sobre tiempo. Entonces, por lo tanto, la derivada de G con respecto al tiempo es igual a menos la inversa de A por la derivada de A con respecto al tiempo. Esto, niños, es velocidad. Y es velocidad global. Esa es la velocidad global. Esto que voy a marcar, sin el coeficiente estequiométrico, es velocidad individual. Ajá. Y esa es la relación que existe entre velocidad de reacción y estequiometría. Entonces, aquí se puede ver cómo la única forma en que la velocidad global sea igual a la velocidad individual es si el coeficiente estequiométrico vale un 1. Ah, que es el caso del bromo. El coeficiente estequiométrico para el bromo es un 1. Entonces, esa velocidad promedio que tengo ahí es velocidad individual y velocidad global, porque el coeficiente estequiométrico es igual a 1. Continúo. Ok, entonces, regresando a mi ejemplito. Tendría yo que la velocidad global, este es un 2, esto sí, menos 1 sobre 2 del cambio de la concentración de A
entre el cambio del tiempo. O, si lo quiero expresar en función de B, o la velocidad sería igual a más 1 sobre un 1, porque el coeficiente estequiométrico aquí es un 1, del cambio de la concentración de B entre una delta de tiempo. Para un caso más general, como este que está aquí, me quedaría que la velocidad es igual a menos la inversa del coeficiente estequiométrico del reactivo A por el cambio de la concentración de A entre delta T. Esto es igual a menos la inversa del cambio del coeficiente estequiométrico de B, del reactivo B, entre el cambio de B sobre la delta de tiempo, y esto es igual a más 1 sobre el coeficiente estequiométrico del componente C, del cambio de la concentración del componente C entre delta T, más 1 sobre D del cambio de la concentración de D. Pero esto es en estado estacionario. ¿Qué es el estado estacionario? Cuando la velocidad de los procesos es la misma. Ahora, esto es velocidad global. Y este término es velocidad individual. ¿Preguntas? Creo que no, profe. Todo bien. Ok, entonces vamos de una vez a ir cerrando estos conceptos para que nos quede un poquito más claro velocidad individual, velocidad global. Vamos a ir cerrando esto. Así que, por ejemplo, para la siguiente expresión, oxígeno en fase gaseosa que me produce ozono en fase gaseosa. Lo que hay que ver primero es que tiene que estar esto balanceado. Ahí está. Tengo 6 oxígenos, o sea, 3 moles de oxígeno me producen 2 moles de ozono. Entonces, si ahora escribo la relación entre velocidad y velocidades individuales, me quedaría de la siguiente forma. Velocidad es igual menos 1/3 del cambio de la concentración de oxígeno entre una delta de tiempo. Y esto es igual a más 1/2 del cambio de la concentración de ozono entre una delta de tiempo. Así quedaría la expresión que relaciona la velocidad global con las velocidades individuales.
Otro ejemplito. Amoníaco en fase gaseosa más oxígeno en fase gaseosa me produce monóxido de carbono en fase gaseosa más agua o vapor de agua. Nuevamente, vuelvo a verificar que esto esté balanceado. Esto queda con un 4, con un 5, con un 4 y con un 6. Los balances más difíciles son las reacciones iónicas, porque tanto tienen que tener el mismo número de elementos del lado izquierdo como del lado derecho, así como la suma algebraica de los reactivos que tienen carga tiene que ser igual a la suma algebraica de los productos con carga. Ahorita pongo un ejemplito. En este caso, aquí sería la velocidad es igual a menos un cuarto del cambio de la concentración de amoníaco entre delta T. Este es igual a menos un quinto del cambio de la concentración de O2 entre delta T. Esto es igual a más un cuarto del cambio de la concentración de NO entre delta T y finalmente esto es igual a más un sexto del cambio de la concentración del agua entre el cambio del tiempo. Vamos a subir un poco. Y para el ion yoduro en fase acuosa más el ion hipocloroso en fase acuosa me produce el ion cloruro en fase acuosa más el ion hipoyodoso en fase acuosa. Bueno, entonces, como comentaba, siempre hay que verificar que esto esté balanceado. Entonces, tienen un yodo, tienen un yodo, tienen un oxígeno, tienen un oxígeno, tienen un cloro, tienen un cloro. Y luego se hace la suma algebraica. Este es menos 1 y la carga de todo este ion es menos 1, o sea que es menos 2. La carga del ion cloruro es menos 1 y la carga de este ion es menos 1, menos 2. Entonces quiere decir que está balanceado por el elemento y está balanceado por carga. Mucho cuidado con eso, con las reacciones iónicas. En procesos hidrometalúrgicos hay muchas reacciones que es preferible escribirlas en su forma iónica. Bueno, aquí no tuvimos que hacer tal balance. Entonces aquí me quedaría que la velocidad es igual a menos 1 sobre 1 del cambio de la concentración de I menos entre la delta de tiempo. Esto es igual a menos 1 sobre 1 del cambio del OCL menos entre delta tiempo. Y esto es igual a más 1 sobre 1, porque ahora es un reactivo el que voy a expresar, del cambio del ion cloruro con respecto al tiempo. Y esto es igual a más 1 sobre 1 del cambio del O menos con respecto al tiempo. ¿Preguntas, chicos? No, profe, de momento no. Todo bien. Ahí vamos bien, ¿eh? Entonces, recuerden, estamos tratando de sacar la relación entre velocidad global y velocidades individuales, y es a través de los coeficientes estequiométricos.
Ahora, vamos a ver. Ok. Aquí hay un ejemplito que me gusta siempre visualizarlo. Vamos a ver. Miren, para la siguiente reacción que ya les daré balanceada es, vamos a ponerle aquí ejemplo. Ajá. 4 moles de NO2 en fase gaseosa más O2 en fase gaseosa me produce 2 moles de pentaóxido de dinitrógeno en fase gaseosa. Ahí está ya. Y dice el problema que hay que suponer que en un momento determinado, durante la reacción, así dice, en un momento determinado. Dice, el oxígeno molecular, inclusive lo voy a poner aquí, el oxígeno molecular, o sea, el O2, reacciona a una velocidad de 0.024 mol litro por segundo. Y hace 2 preguntas. Inciso A. Velocidad del N25, una velocidad de formación. E inciso B. La velocidad del segundo reactivo del NO2. Ok, entonces, volvemos a escribir. Y decimos que la velocidad global es igual a menos 1 sobre 4 del cambio de la concentración de NO2 entre delta de un tiempo. Esto es igual a menos 1 sobre 1 del cambio de la concentración de O2 con respecto al tiempo. Y esto es igual a más 1/2 el cambio de la concentración de N2O5 entre una delta de tiempo. El dato que nos están dando, chicos, dice el O2 reacciona a una velocidad de 0.04. Lo que nos están dando es esto, la velocidad individual. Ajá. Entonces puedo escribir, por lo tanto, la velocidad global es igual a menos 1 entre 1. Como dice que reacciona, es una velocidad de desaparición, entonces es por menos 0.024 mol litros por segundo. Por lo tanto, la velocidad global es 0.024 mol litros por segundo. Pues es de toda la reacción. Esa es la velocidad global, ¿de acuerdo? Pero como he comentado, los reactivos y los productos pueden tener velocidades distintas. ¿Qué es lo que voy a sacar? Porque me está pidiendo la velocidad del N25 y la velocidad del NO2. Me está pidiendo velocidades individuales. Entonces, de esta expresión que tengo, ya conozco la velocidad y entonces tengo que calcular este término. Entonces, para N2O5, el cambio de de N2O5 con respecto a la delta T, esa es la velocidad para el N2O5. Esto sería igual a 4 veces la velocidad. Entonces esto es 4 por 0.024
mol litros por segundo. Eso me da 0.048 mol litros por segundo. Ajá. Entonces, la velocidad global es esta y la velocidad individual para este compuesto sería 0.048. Ojo, como estábamos hablando, a ver, aquí que no se me vaya el signo negativo, y le ponemos signo negativo. El signo negativo lo que les quiere decir es que es una velocidad de desaparición. Mucho ojo con eso, que aquí está, ¿de acuerdo? Disculpe, ingeniero. Okay. Mande. Ese no sería para. Ah, sí. Tiene usted razón. Ah, pero lo podemos cambiar aquí. A ver, vamos a cambiarlo. Este sería para el NO2. Vamos a ponerle aquí, vamos a agregarle para el NO2. Sería el cambio del NO2 con respecto al tiempo. Sí, efectivamente, es para el NO2. Aquí está. Ahora. Disculpe, profe. Sí. Hice la multiplicación y me da 0.096. Ah, 0.96, sí, porque lo había estado multiplicando por 2. Tiene usted razón. Vamos a ver. Aquí es, vamos a borrar, y aquí sería menos 0.096 mol litros por segundo. Ahí está, ahora sí. Ahora, para el NO2 O5, me quedaría entonces, vamos a ponerle aquí cambio, ¿verdad? Cambio de la concentración de NO2 O5 entre delta T. Ahora sí me fijo que es este, y esto sería, este 2 pasa multiplicando, entonces es 2 veces la velocidad. Esto es igual a más 2 por 0.024 mol litros por segundo. Este sí me da más 0.048 mol litros por segundo. Entonces, esta sería la velocidad de desaparición del dióxido de nitrógeno y este sería la velocidad de aparición, la velocidad individual de aparición del pentaóxido de nitrógeno. Esa sería la forma en la que relacionamos velocidades individuales con la velocidad global para un proceso, para una reacción en medio homogéneo, cinética homogénea. Aquí estamos haciendo todo el ejemplito para gas. ¿Alguna pregunta? No. No. Fíjense que aquí tengo dos reactivos. Entonces, aquí comenzamos a intuir que la velocidad de reacción tendría que depender, así como en el ejemplito de bromo, fíjense, el ejemplito de bromo, tendría que depender de la concentración de un reactivo, pero también tendría que depender de la concentración de otro reactivo. A ver. Y aquí en el bromo no se dijo nada del ácido fórmico. Ok.
hay estrategias experimentales para cuando tienen varios reactivos, diseñar el experimento y que el cálculo de la velocidad solamente sea consecuencia de los cambios de concentración del reactivo que a ustedes les interesa. También la pueden seguir con respecto a los productos, pero aquí quiero precisar por qué no tengo nada para el ácido fórmico. Miren, vean ustedes la concentración de bromo 2. Es 0.012 mol sobre litro. Si yo utilizo una concentración mucho mayor, a veces la palabra mucho no dice nada. Puedo decir de varios órdenes de magnitud. Un orden de magnitud sería un 10, un 100, un 1000. Hacia abajo sería 0.1, 0.01, 0.001, 0.00001. Esos son los cambios en órdenes de magnitud. Si yo aquí tengo, por ejemplo, 0.012 de bromo, la concentración inicial de bromo, si yo utilizo una concentración de ácido fórmico inicial también, de varios órdenes, a ver, 0.12, así. Ahí son 2 órdenes de magnitud. O sea, hay una diferencia de ¿cuánto? Como de 100, ¿no? 100. 2 órdenes de magnitud. Ahí la concentración, es muy probable que la concentración del ácido fórmico no esté cambiando con respecto al tiempo. Entonces, como se mantendría constante el cambio de la concentración del ácido fórmico con respecto al tiempo, sale del estudio cinético, porque no hay cambios con respecto al tiempo de la concentración, porque es muy alta. Abundaremos más el próximo lunes en